Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a su curso de análisis e integración de precios unitarios en Neodata 2021. En esta ocasión vamos a revisar el tema número 8 que corresponde a los costos de maquinaria y equipo en Neodata precios unitarios. Este tema lo vamos a dividir en dos sesiones. En la primera de ellas abordaremos todo lo relativo a la normatividad que ustedes deben conocer para poder realizar correctamente un costo horario de maquinaria y equipo. Revisaremos qué son los costos fijos, cómo están integrados, qué son los costos por depreciación, inversión, las tasas de interés, los costos por seguro, por mantenimiento. Luego revisaremos los costos variables, costos por combustible y otras fuentes de energía, lubricantes, llantas, costo por piezas especiales, además de los costos por mano de obra de operación. Y finalmente revisaremos qué son los costos de la maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva y en qué caso se puede presentar. Y en una segunda parte vamos a realizar todos los ejercicios que nos sea posible de integración de costos horarios en el programa Neodata Precios Unitarios, algunos criterios que hay que adoptar y como tal la aplicación de todo lo que veremos en esta primera parte. ¿Ok? Y para ello ya tenemos por aquí abierta una presentación de los costos de maquinaria. Y vamos a empezar definiendo que pues una máquina será todo aquel elemento que está compuesto por una cantidad determinada de piezas que nos va a facilitar el trabajo. Y concretamente, hablando de la maquinaria de construcción, pues está destinada precisamente a facilitar las tareas de excavación, de fabricación del concreto, de perforación, demolición, etc. Y por aquí ya tenemos una definición. La maquinaria y equipo de construcción es aquella que será necesaria para la ejecución de cada concepto de trabajo. Para calcular este costo tiene que considerarse el rendimiento de acuerdo con las condiciones particulares de la obra y se expresa como la producción de la maquinaria en una hora efectiva de trabajo. Por supuesto, vamos a abundar de esto conforme vayamos avanzando en el tema, pero sí me gustaría retomar aquí esta primera parte de la definición que indica que para calcular este costo debemos considerar el rendimiento de acuerdo con las condiciones particulares de la obra. ¿Vale? ¿Qué condiciones particulares? El espacio. Muchas veces, aunque la empresa cuente con una excavadora muy grande, si el espacio no lo permite, pues por supuesto que no vamos a utilizar una máquina tan grande, o si la excavación no va a ser demasiado profunda o ancha, pues por supuesto que es como matar hormigas con una escopeta. Entonces debemos considerar sí correctamente el tamaño, las características del equipo que sean acordes a las condiciones particulares de la obra. Y en esta segunda parte se menciona que la producción de la maquinaria, es decir, el rendimiento, lo vamos a expresar por hora efectiva de trabajo, es decir, qué cantidad de trabajo puede realizar por una hora la máquina. Cuántos metros cúbicos puede excavar, cuántos metros cúbicos puede transportar, etcétera. Y nuestro reglamento de la Ley de Obras Públicas, en su artículo 194, tiene como tal una definición de cuál es el costo horario directo. El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es todo aquel gasto que se genera por el uso de las máquinas o equipos necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo al establecido con las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que haya determinado la dependencia y que se base el programa de ejecución que se haya convenido. ¿Okay? Entonces prácticamente toda la maquinaria y equipo que se vaya a utilizar en nuestra obra debe analizarse a través de la modalidad de costos horarios, que de acuerdo a esa definición debe corresponder además con lo que establezcan las normas de calidad, las especificaciones generales y particulares que haya determinado la dependencia. Si la dependencia dice que la excavación se va a hacer a máquina, bueno, tendremos que hacer la máquina como ejemplo, ¿no? Veamos qué más nos dice nuestro artículo 194. Para ello recuerden que en los archivos del curso, desde nuestra primera sesión, mencionamos que utilizaríamos de forma muy recurrente nuestro reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Así que vamos a irnos hasta el artículo 194. Buscamos por acá.
A ver, artículo 194. Aquí estamos en el 75. ...184... 192... el que buscamos es el 194. Además de lo que ya vimos en la presentación de lo que se menciona como definición del costo horario directo por maquinaria y equipo de construcción, se nos menciona que para calcular ese costo horario directo por maquinaria, vamos a dividir el importe del costo por hora efectiva entre el rendimiento de dicha máquina o equipo en la misma unidad de tiempo, de acuerdo a esta forma, donde ME representa el costo horario por maquinaria y equipo de construcción, PHM representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción considerados como nuevos. Para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado de acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con los costos fijos, consumos y salarios de operación calculados por hora efectiva de trabajo. Bien, y todo eso lo vamos a dividir entre RHM, que representa el rendimiento horario de la máquina o equipo considerados como nuevos dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar y en las correspondientes unidades de medida, que debe corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación de acuerdo con los rendimientos que determinen, en su caso, los manuales de los fabricantes respectivos, la experiencia del contratista, así como las características ambientales de la zona donde se realizarán los trabajos. Para el caso de maquinaria o equipo de construcción que no sea fabricado en línea o en serie y que por su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de estos podrá ser sustituido por la renta diaria del equipo sin considerar consumibles y operación. Vamos a retomar varios puntos. El primero de ellos es que para analizar los costos horarios debemos considerar el costo del equipo, el costo de adquisición como nuevos, es decir, cuánto costaría la máquina si la adquirimos al día de hoy. Entonces, un primer elemento, un primer dato que necesitamos es precisamente ese costo de la máquina considerada como nuevo. En muchas empresas las máquinas llevan 5, 10, 8 años laborando y sin embargo debemos ir haciendo la actualización del costo de estos equipos. Por supuesto que el costo de la factura pues va a ser muy diferente del que costaría comprar el equipo nuevo hoy en día, no solo por los incrementos que va teniendo la maquinaria por la inflación y por los impuestos y demás factores externos que afectan su precio precisamente, sino también porque debemos considerar que estos equipos posiblemente ya no se están comercializando. Entonces, aunque queramos cotizarlo, ya no nos van a cotizar y ya no podremos saber ese costo de la maquinaria considerada como nueva. Por suerte, el programa Neodata Precios Unitarios también nos puede apoyar para hacer esa actualización del costo de adquisición del equipo para considerarlos como nuevos. ¿Ok? Ese es un primer dato que vamos a necesitar y que vamos a aprender cómo realizar esa actualización precisamente. Y la segunda parte que les quería comentar tiene que ver aquí con los manuales de los fabricantes respectivos, tiene que ver con los rendimientos, dice aquí, que se determinen en su caso. Los manuales de los fabricantes pues muchas veces se comercializan únicamente con la maquinaria o de forma individual y tienen cierto costo, ¿no? Ese es un primer dato o una primera cuestión que hay que tomar en cuenta. Lo segundo es que aunque contemos con algún catálogo de conceptos, pues siempre tendremos que analizar las características particulares de la zona donde se van a realizar los trabajos, ya que esto sí puede afectar los rendimientos que nosotros podemos estar estimando en un momento dado para nuestra maquinaria. Bien, continuamos entonces con nuestra presentación y un primer elemento que va a formar parte del costo horario de la maquinaria y equipo de construcción son los costos fijos, que a su vez van a estar integrados por los costos por depreciación,
por inversión, por seguros y por mantenimiento, de acuerdo al artículo 195 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Por aquí tenemos este artículo precisamente, y es en el artículo 196 donde se define tanto qué es el costo por depreciación como su forma de cálculo. Ese costo horario por depreciación es el que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria o equipo de construcción como consecuencia de su uso, es decir, pierde cierta parte de su valor original, o bien como consecuencia de su uso durante el tiempo de su vida económica. Veamos qué más nos dice nuestro artículo 196. Para calcular ese costo horario por depreciación tenemos que conseguir algunos otros datos. El primero de ellos es el valor de la máquina, considerado como nuevo, que ya mencionábamos en un principio, en la fecha de presentación y a partir de las proposiciones, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales en su caso. Para esto, pues obviamente también debemos cotizar o actualizar el costo de las llantas de ese equipo. Otro dato que necesitamos es el valor de rescate de la maquinaria o equipo que el contratista considera recuperar por su venta al término de su vida útil. Es decir, ya pasó la vida económica, ya lo utilizamos lo suficiente, consideramos que ya se puede vender, que ya se pagó esa maquinaria. ¿Cuánto dinero o qué porcentaje de dinero esperamos obtener por la venta de esa maquinaria? Y aquí ya hablando en términos de moneda, pues cuál es el valor, en cuánto podríamos vender esa máquina, qué es lo que estaríamos recuperando por su venta. Y esa diferencia entre el valor de la máquina como nueva menos el valor de rescate la vamos a dividir entre la vida económica de la maquinaria o equipo estimada por el contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado. Cuando proceda al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción, deberá deducirse el valor de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales. Entonces, obviamente esto solo va a aplicar para los equipos o maquinaria que tenga llantas o bien que tenga piezas especiales o una combinación de ambos elementos. Esta vida económica de la maquinaria o equipo, pues como se menciona aquí, va a ser estimada por el contratista. ¿Y de qué factores va a depender? Pues en primer lugar, de qué tanto cuiden la maquinaria en la empresa, si ya tenemos algún registro, algún historial de cuánto nos duró un equipo en ocasiones anteriores, sobre todo en empresas donde ya tienen cierta edad, digamos, cierto tiempo de existir en el mercado, pues ya tendrán seguramente pues esta información que es muy importante para poder evaluar el uso de sus maquinarias. De todas maneras, dentro de nuestra presentación aquí tenemos una guía en caso de que por cuestiones de experiencia o bien porque este es nuestro primer acercamiento a los precios unitarios no podamos estimar nosotros una vida económica, pues aquí tenemos algunas sugerencias. En los vehículos regularmente vamos a suponer una vida económica de 5 años, lo que en otras palabras se traduce como que cada año se pierde el 20% de su valor, y en maquinaria pesada vamos a suponer una vida económica de 10 años. Sin embargo, decir que una revolvedora se deprecia en 5 o 10 años pues no es adecuado, ya que su vida útil oscila entre los 2 y 3 años dependiendo del uso y mantenimiento. Un factor determinante en la vida económica de las maquinarias pues es la cantidad de horas efectivas que se elabora por año. Si se elaboran 200 horas al año, pues es un equipo que tiene una carga de trabajo muy baja, que nos va a exigir poco mantenimiento al año y que probablemente nos podría durar 10 o 20 años. Entonces, por eso se habla acerca de que los análisis de los costos horarios deberán retomar lo más que se pueda las condiciones reales en las cuales se está trabajando. Por lo cual, entonces, el analista debe tomar en cuenta su experiencia para definir la vida económica de la maquinaria y el equipo. Si con estos elementos que se proporcionan no es suficiente, consideran que aún con esa guía la vida económica no les convence, pues bueno, siempre pueden referirse a los catálogos del Centro Nacional de Ingeniería de Costos de la CEMIC. Y para el caso
del valor de rescate consideramos que es suficiente retomar estos valores que a continuación vamos a comentar. 0% del valor de la máquina para el caso de máquinas y herramientas, hasta un 15% en el caso de maquinaria pesada, y para equipos medios o a criterio del analista podríamos estimar un promedio del 10% para nuestra maquinaria menor, bailarina, vibrador, motosierra, etc. El valor de la máquina considerada como nueva debe ser sin IVA. El valor que vamos a incluir dentro de nuestro programa Neodata Precios Unitarios para hacer el análisis del costo horario deberá considerar el valor de la maquinaria como nueva y ser sin IVA, como todos los insumos que vamos a incluir dentro de nuestro programa Precios Unitarios. En cuanto al costo por inversión, es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la maquinaria o equipo de construcción como consecuencia de su uso durante el tiempo de su vida económica. Es decir, nosotros vamos a cobrar un interés por haber invertido en la adquisición de esta máquina para poder utilizarla en la obra en lugar de meter ese dinero a un instrumento de inversión. Entonces, ¿qué más nos dice nuestro artículo 197 del reglamento de la Ley de Obras Públicas? Nos dice que ese costo por inversión se va a calcular de la siguiente manera. Vamos a sumar el valor de la máquina considerada como nueva, que ya tenemos este dato, lo vimos en la fórmula anterior, más en este caso el valor de rescate. Y esa suma la vamos a multiplicar por I, que representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal. A ese producto lo vamos a dividir entre 2 veces el número de horas efectivas que la máquina o equipo trabaja durante el año. Y eso nos va a dar como resultado un costo por inversión. Para el análisis de ese costo horario por inversión, los contratistas considerarán a su juicio las tasas de interés y debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso los puntos que requiere una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo a la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la tasa de interés sí o sí debe provenir o del INEGI o del Banco de México. Personalmente es mucho más fácil, les comento, obtener la tasa de interés del Banco de México y por lo tanto es la que normalmente uso. Ahora bien, dentro del Banco de México tenemos 2 opciones de tasa de interés y nosotros nos vamos a la página del Banco de México, que es Banjico. Nos vamos a dirigir a la página principal, la primera que aparece en nuestro buscador. Vamos a dar unos segundos a que cargue y de ahí nos vamos a dirigir en el menú a Mercados. Y dentro del menú Mercados vamos a ubicar el portal del mercado de valores. A ver, por aquí está. Mercado de valores, portal del mercado de valores. Y vamos a hacer clic justo ahí. Dentro de esta página vamos a observar las diferentes tasas de interés. Ahora tenemos 2 opciones. La tasa TIE, tasa interbancaria de equilibrio, a 4 semanas, o bien los CETES, los créditos de la tesorería, a 28 días. ¿Por qué les sugiero que utilicemos esta? Normalmente nuestras estimaciones, tratándose de obra pública, nos las van a pagar cada mes o periodos máximos de 30 días, en cuyo caso pues el más similar, el más próximo a esa duración es en el caso de la TIE 4 semanas y en el caso de los CETES 28 días. Y estos serían los valores que estaríamos retomando, este y este. Simplemente bastaría con que hagamos una captura de pantalla con alguna herramienta. Yo utilizo normalmente recortes, la herramienta recortes. Hago una captura de la pantalla de forma rectangular y selecciono toda esta parte. Y ya que la tenemos capturada, simplemente puedo seleccionar, puedo señalar
cuál es la tasa que voy a utilizar. En este caso, si utilizo CETES, será 8.05. ¿Y dónde lo voy a guardar? En mi caso, lo voy a guardar en el escritorio. Aquí le voy a poner CETES y la fecha. 7/7/22. Y guardamos. Luego esto lo imprimiré o lo incorporaré como parte de los archivos de la licitación o de la propuesta económica para que se tenga la base desde la cual estamos partiendo en la presentación de este presupuesto. Y listo, es todo lo que tendríamos que hacer del portal del mercado de valores. Los demás datos ya los tenemos, así que vamos a continuar revisando nuestra presentación. Se sugiere usar como máximo un valor de 1.400 horas efectivas al año para el caso de este valor, las horas efectivas laboradas por año que tenemos en nuestra fórmula, el valor HEA. ¿Por qué 1.400 horas? Porque si nosotros hacemos un ejercicio rápido, vamos a abrir Excel. Y ya que tenemos abierto Excel, pues recordemos que aproximadamente de todo el año, ya descontando los días por descanso obligatorio, vacaciones y demás, nos quedan más o menos 300 días al año. De esos 300 días, al menos 52 son en día sábado y normalmente se trabaja mediodía. Entonces sería pues un poco menos, ¿no? De los 300 días, más o menos esto menos 52, serían 248 días, más los 52, porque son mediodía, lo multiplicaríamos por 0.5 y nos da un poco más de 260 días, 274 días. De aquí, pues recordemos también que comentábamos cuando hablamos de la mano de obra, que no se elabora todas las 8 horas de la jornada, sino que hay espacios para nuestro personal, para que ingiera sus alimentos, para sus necesidades básicas, de manera que consideremos que únicamente se elaboran, por ejemplo, siendo muy optimistas, unas 7 horas. Multiplicadas por esos 274 días, nos da 1.900 horas al año. Pero eso es considerando un escenario súper bueno, súper alentador, en el que todo va a salir a pedir de boca y que no habrá pues más suspensiones. Entonces, realmente lo que estaríamos diciendo aquí también es que la máquina no se para nunca por servicios o por taller, sino que elabora todos los días, lo cual no es cierto, y es por esa razón que sugerimos considerar un valor máximo de 1.400 horas efectivas laboradas al año. A ver. Y continuando, para el caso de la tasa de interés, ya comentábamos que lo tendríamos que escoger entonces del Banco de México. Y en el supuesto caso de que para la adquisición de la maquinaria nosotros hayamos solicitado un crédito a una institución bancaria, pues deberemos anotar además esos puntos de diferencia adicionales que el banco nos va a cobrar sobre la tasa de interés. Es decir, en otras palabras, como lo tenemos en esta siguiente diapositiva, tendríamos nuestra tasa de CETES si fuera del 4.24% al año y el banco nos cobrara 16.3% de intereses de forma total. Normalmente al final de la cotización o de la propuesta de crédito aparecerá cuál es la tasa CETES con la que fue calculada esa tasa de interés. Y a la diferencia entre la tasa de interés y la tasa CETES anual le denominaremos puntos de intermediación bancaria, y es este valor. De manera entonces que si adquirimos la maquinaria a través de un crédito de unas características como estas o muy similares, lo que tendríamos que colocar como tasa de interés para el costo horario sería este valor, que es precisamente la tasa con la cual nos están otorgando el crédito.
De esta forma es como determinamos la tasa de interés para el cargo por inversión y que también es aplicable en el cálculo de los costos por financiamiento que vamos a ver más adelante. Otro elemento de los costos fijos es el costo horario por seguros. Y este va a ser el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria o equipo de construcción por los siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía aseguradora o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso. Este es el caso más común que se presenta en las empresas que se dedican a la ejecución de obra pública, es decir, asumen que harán frente a cualquier situación que se presente con sus propios recursos. Sin embargo, pues esto puede ser bastante arriesgado porque en el caso de no tener algún seguro, el valor de nuestra maquinaria, tratándose de maquinaria pesada, pues es muy alto. Si te llegan a robar una máquina, una excavadora, una 320, por ejemplo, bueno, ya ni hablemos de esas, hablemos de una retroexcavadora nada más, pues sí puede afectar significativamente la liquidez de la empresa. Probablemente tengas que rentar una para terminar los trabajos y eso puede encarecer sustancialmente los costos de la obra. Quizás al final no vayas a tener utilidad o incluso puede que salgas quebrado, ¿no? Entonces sí es muy importante que en la medida de lo posible se busque la forma de asegurar nuestra maquinaria con una compañía aseguradora. Las primas de seguro promedio, sin embargo, que se utilizan para integrar el costo horario de maquinaria y equipo de construcción, van entre un 2 y hasta un 4%. Son los valores típicos con los cuales las empresas han hecho frente a estas obligaciones y que incluso el Centro Nacional de Ingeniería de Costos adopta como rango muy favorable, como un rango bastante aceptable para considerar como prima de seguro, como tasa de seguro en porcentaje que nosotros podemos considerar para determinar en nuestros costos fijos el costo horario por seguros. Ahora bien, ¿qué más dice nuestro artículo 198 de cómo se calcula este costo horario por seguros? Lo vamos a realizar a través de la siguiente expresión. Estos dos valores ya los conocemos, el valor de la máquina considerada como nueva, más el valor de rescate de la maquinaria, pero en este caso multiplicado por la prima anual promedio de seguros en porcentaje del valor de la máquina o equipo expresado en fracción decimal, y todo esto lo vamos a dividir entre 2 veces las horas efectivas laboradas al año. Pues está muy sencillo, no tendremos que preocuparnos por realizar los cálculos ya que el programa Neodato Precios Unitarios lo hace de forma prácticamente automática, pero sí de lo que nos debemos preocupar es de alimentar al programa precisamente de información confiable. Continuando con nuestros costos fijos, veremos ahora el costo horario por mantenimiento mayor o menor, el cual es el originado por todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcción en buenas condiciones durante toda su vida económica. Artículo 199 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Para efectos de este artículo vamos a entender en primer lugar que el costo por mantenimiento mayor van a ser las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o equipo de construcción en talleres especializados o aquellas que puedan realizarse en el campo empleando personal especializado y que requieran retirar la máquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de las partes de maquinaria o equipo de construcción, así como otros materiales que sean necesarios. Y en segundo lugar, el costo por mantenimiento menor, las erogaciones necesarias para realizar los ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así como los cambios de líquidos para mandos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y los materiales que sean necesarios. Es decir, en un primer caso consideraremos cualquier reparación que necesite forzosamente retirar la máquina del trabajo, es decir, que pare totalmente sus operaciones, y para el mantenimiento menor pues es las revisiones que se hacen de forma rutinaria. Pero en ambos casos o de forma global consideraremos todos esos gastos parte del mantenimiento de nuestra maquinaria.
de manera entonces que el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción va a ser igual a KO, que representa un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo, y se fija con base en la experiencia estadística que se tenga en la industria de la construcción, y lo vamos a multiplicar por la depreciación de la maquinaria o equipo calculada de acuerdo con lo expuesto en el artículo 196 del reglamento. De manera entonces que ¿cómo podemos nosotros obtener este cálculo? Si dice que el coeficiente varía según la máquina o equipo, varía dependiendo de las características del trabajo e incluso de la experiencia que se tenga en la industria de la construcción. Bueno, una forma muy sencilla con la cual nosotros podemos obtener este coeficiente que vamos a utilizar en nuestro programa Precios Unitarios es teniendo a la mano los datos de a cuánto ascendieron los costos de mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción, ya que la depreciación la podemos calcular muy fácilmente con la fórmula del artículo 196. Entonces lo único que tendríamos que hacer es dividir el costo por mantenimiento mayor y menor entre las horas efectivas laboradas al año. Y tendríamos un costo por mantenimiento, un costo horario por mantenimiento. Y conociendo la depreciación, simplemente despejamos, dividimos este costo horario por mantenimiento entre la depreciación y obtendríamos el coeficiente. De forma que al capturarlo en el programa, de forma automática, nos debería dar un valor igual al costo horario por mantenimiento que nosotros calculamos con base en la información, en los registros que tengamos en la empresa de a cuánto ascendieron los costos de mantenimiento de la maquinaria y equipo de construcción. Es dividir el costo que tengamos registrado de los mantenimientos de nuestra maquinaria y equipo entre las horas efectivas laboradas al año, y con eso obtendríamos pues obviamente el costo horario por mantenimiento mayor y menor. Teniendo este valor y la depreciación, simplemente despejamos el coeficiente KO, que será igual a la división al cociente de ese costo horario entre la depreciación. Y ya podríamos capturar este elemento dentro de nuestro programa Neodata Precios Unitarios. Como se pueden dar cuenta, pues es bastante sencillo. De todas maneras, vamos a ver cómo se hace esto de forma práctica en la segunda parte de este tema, en la sesión de aplicación práctica. Continuamos con nuestra presentación. El coeficiente de mantenimiento KO, al ser un porcentaje de la depreciación, es un factor que debemos aplicar con base en la experiencia y un análisis estadístico de la maquinaria o equipo. De acuerdo a lo anterior, se ha observado que varía entre el 0.6 a 1.1 en forma decimal, ya que si nos lo pide algún programa en porcentaje, pues simplemente tendremos que multiplicar por 100. Pero en su forma decimal, entonces este coeficiente irá de 0.6 a 1.1. En caso, por supuesto, de que no tengamos nada de experiencia, pues este rango sirve como un valor que podremos nosotros ir alterando para ver cuál es el que nos conviene utilizar en una primera instancia, y posteriormente lo iremos afinando con base en nuestra experiencia. Luego tendríamos los costos por consumo. Estos costos por consumo son los que derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía, y en su caso lubricantes y llantas. El costo horario por combustibles es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de gasolina y diésel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de construcción, ya sea gasolina o diésel. Y se calcula de forma muy sencilla. Vamos a ver qué dice nuestro reglamento de la Ley de Obras Públicas, pero prácticamente es una multiplicación la cantidad de combustible por el precio del combustible. En el caso de GH, este coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y de un coeficiente determinado por la experiencia que se tenga en la industria de la construcción, el cual varía de acuerdo con el combustible que se usa. En el caso del precio del combustible, recuerden que es sin IVA como se integra en nuestro programa Neodata Precios Unitarios. Veamos qué más información tenemos aquí. Les dejo por aquí un enlace
para ir a la página de la Comisión Reguladora de Energía, donde nosotros podemos revisar cuáles son los precios más actualizados de adquisición de las gasolinas y el diésel. Simplemente le hacemos un clic a esta presentación, a ese enlace en la presentación, y nos debe dirigir a esta página, los precios de venta al público de gasolinas y diésel reportado por los permisionarios, los precios de venta de primera mano y los reportados en las TAG. Precios de gasolina reportados por los permisionarios, y aquí podemos consultar por entidad federativa y municipio. En el caso del estado de Oaxaca, por ejemplo, si yo ubico la capital del estado, que es Oaxaca de Juárez, vamos a buscar en la O, y por aquí tenemos Oaxaca de Juárez, marco esta casilla de no soy robot y consulto cuáles son los costos. Me va a aparecer el listado de todas las estaciones de servicio de ese municipio, y por aquí puedo ver que, por ejemplo, para el caso del diésel tenemos en esta estación un costo de $23.99, las gasolinas, esta sería la verde, la de un octanaje mínimo de 87, estaría en $22.85, en la misma gasolinera la roja o de un octanaje mínimo de 91 tiene un costo de $24.13, y así podemos ir buscando la que quede más cerca del lugar donde vamos a realizar los trabajos y retomando esos costos. Si bien la cantidad del combustible idealmente debe ser determinada por la observación y registro del consumo de la maquinaria y o equipo, pues muchas veces eso no es posible, principalmente porque en la gran mayoría de los casos la maquinaria se renta, o bien pues estamos analizando ese costo horario por primera vez, o se adquiere recientemente el equipo, entonces no se tiene información acerca de los consumos reales. Cuando esto no se tiene a la mano, es decir, el registro del consumo de combustibles de la máquina o equipo, pues vamos a aceptar como factores los siguientes: 0.1514 litros por cada caballo de potencia para motores diésel y 0.2271 litros por caballo para motores a gasolina. O bien, de forma general, si nos queremos arriesgar, pues utilizar un valor de 0.13 litros por caballo. Personalmente recomiendo cuando menos estos valores, ya que nos permiten considerar, si no al 100%, el consumo de la maquinaria, sí de forma muy aproximada con base en la potencia del motor. Repito, lo ideal es que podamos hacer un registro del consumo real que está teniendo la maquinaria y o equipo de construcción en campo, para que esos datos los podamos transportar a nuestro presupuesto y sea mucho más preciso. En el caso del costo por otras fuentes de energía, este va a ser el derivado por los consumos de energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados en el artículo anterior. La determinación de este costo requerirá en cada caso de un estudio especial. No es muy complicado, ya que tratándose de equipos que funcionan con energía eléctrica, pues la gran mayoría de ellos expresan sus consumos en watts y nosotros simplemente haremos las conversiones a la unidad en la que nos comercializan la energía eléctrica, que es el kilowatt hora, y multiplicamos eso por la cantidad por hora y obtenemos a cuánto asciende el costo por este consumo de otras fuentes de energía. Vamos a ver la aplicación práctica, por supuesto, en la siguiente parte de la sesión. Veamos qué más nos dice el artículo 202, o si es todo lo que nos menciona. Si es todo lo que nos menciona, es un artículo bastante pequeño. Luego tenemos, dentro de los costos por consumo, también los costos por lubricantes, y en este caso van a ser los derivados del consumo y de los cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores. De acuerdo al artículo 203, veamos qué más nos dice. Nos expresa la fórmula del costo por lubricantes. El costo horario por lubricantes va a ser igual a la cantidad de aceite consumida por hora efectiva de acuerdo con las condiciones medias de operación, más el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos, y se determina por la capacidad de recipiente dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites. Eso lo vamos a multiplicar simplemente por el precio, por el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipo.
Pues está bastante sencillo, siempre que tengamos esta información a la mano. Por supuesto que en el caso de estos consumos, pues va a ser mucho más complicado medirlos. Y por lo tanto, se sugieren algunos valores. De manera análoga al combustible, este factor se obtiene en base a la observación y registro del consumo de aceite lubricante. Sin embargo, es aceptado considerar 0.00358 litros por caballo para motores de una potencia mayor o igual a los 100 caballos y 0.00307 litros por caballo para motores de una potencia menor a los 100 caballos. O bien, de forma general, utilizar un factor de 0.0035 litros por caballo. En cuanto al tiempo para el cambio del aceite y la capacidad del tanque de almacenamiento del lubricante, mejor conocido como cárter, son datos que nos debería proporcionar el fabricante porque son necesarios para el cálculo de la cantidad de aceite por cambio. Además de los costos de gasolinas, diésel y de los aceites lubricantes, vamos a considerar para los equipos que aplique los costos horarios por llantas, que van a ser igual a los consumos por desgaste de las llantas durante la operación de la máquina o equipo de construcción, de acuerdo al artículo 204 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Y ese costo horario por consumo de llantas va a ser igual al valor de las llantas consideradas como nuevas entre las horas de vida económica de las llantas. Tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas, se determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando entre otros los factores siguientes: presiones de inflado, velocidad máxima de trabajo, condiciones relativas del camino que se transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina, cargas de soporte, clima en que se operen y mantenimiento. Depende de muchos factores, por supuesto la duración de las llantas, como ya veíamos, y por lo tanto los fabricantes de ellas no se comprometen a una vida útil exacta. Sin embargo, algunas dan garantías para diferentes kilómetros siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones, ¿no? Si se cae en un bache, por ejemplo, es un desafortunado accidente que para la gran mayoría, si no es que para todas las comercializadoras de llantas, pues no es un elemento que se considere como parte de la garantía. Por lo anterior, es recomendable en primera instancia solicitar la vida económica del fabricante y cotejarlo por observación para definir un valor real para las condiciones específicas de operación de tu maquinaria. En caso de nuevo de que no dispongamos de toda esta información, pues podemos retomar alguna duración de las contenidas en el catálogo de costos horarios de la CEMIC. Tenemos además el costo horario por piezas especiales como parte de los costos por consumo, y este costo horario va a ser el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción. ¿Qué piezas especiales? Por ejemplo, los discos de corte, el martillo demoledor de la retroexcavadora, aunque hay quienes lo consideran como una máquina aparte, o bien los barrenos para pistola perforadora. ¿Qué más dice nuestro artículo 205? Veamos si es todo lo que nos menciona. El artículo 205 nos muestra la fórmula, además, que va a ser igual al valor de las piezas especiales divididas entre la vida económica, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Y por último tenemos lo correspondiente a los cargos por operación. Operadores de equipo ligero, operadores de maquinaria pesada. Este costo horario por salarios de operación es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción por hora efectiva de trabajo. Artículo 206, veamos qué más nos dice. Nos menciona la fórmula para calcular ese costo horario por concepto de operación de la maquinaria o equipo, y va a ser igual al salario real que calcularemos de acuerdo a lo indicado en el artículo 190 del reglamento y dividido entre las horas efectivas de trabajo de la máquina o equipo de construcción dentro del turno. Es decir, de la jornada laboral, cuántas horas efectivamente se manipularía, se controlaría la maquinaria, y el resultado es nuestro costo horario por operación.
Ahora bien, si tenemos alguna duda de qué rango de operador vamos a utilizar para cada equipo, aquí tenemos una pequeña tabla que nos puede servir de guía de acuerdo a la potencia del motor de la maquinaria. Si es menor o igual a 20 caballos será un operador de maquinaria menor, si es mayor a 20 pero menor o igual a 260 caballos, maquinaria mediana, de 260 caballos a 360, maquinaria mayor, y cualquier equipo de una potencia mayor a 360 caballos será considerado un operador de maquinaria superior. En la gran mayoría de los casos nos basta con hacer una clasificación de maquinaria menor y maquinaria mayor. Maquinaria menor, todo el equipo pequeño, vibradores de concreto, desbrozadoras, motosierras, revolvedora. Y maquinaria pesada, prácticamente todos los vehículos, motoconformadora, retroexcavadora y cualquier otra similar. Y ya para finalizar casi nuestra presentación, comentaremos acerca del equipo en espera y en reserva, que está considerado en el artículo 210 del reglamento. En el caso de la maquinaria o equipo de construcción en reserva, es aquella que por condiciones no previstas en los procedimientos de construcción debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador el 100% de los cargos fijos, a excepción del mantenimiento, para el cual podemos considerar un porcentaje menor, y una fracción de los cargos por consumos. Como el equipo va a estar parado esperando a que se le dé entrada, a que se le dé tramo, pues únicamente consideraremos estos elementos para su costo. En el caso de la maquinaria o equipo de construcción en reserva, va a ser toda aquella que se encuentre inactiva y que es requerida por orden expresa de la dependencia o entidad para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias. En este caso no se considera la operación y tampoco los cargos por consumos, porque la máquina pues va a estar prácticamente detenida, va a estar resguardada ahí en el patio de maquinaria. Solamente se van a considerar los cargos fijos como con una reducción en cuanto al mantenimiento, por supuesto, porque no va a estar en operación. Y recordemos que gran parte de los mantenimientos de la maquinaria están en función de las horas que están encendidas. Ahora bien, el costo horario de maquinaria en espera o reserva se debe negociar con el cliente antes de celebrar el contrato y definir bajo qué circunstancias se efectuará su pago. Típicamente, cuando se considera maquinaria en espera o en reserva es porque hay un requerimiento expreso del cliente o de la dependencia para que se pueda incluir también dentro del costo horario. En la gran mayoría de los casos únicamente nos pagarán los costos horarios de la maquinaria activa. Por lo tanto, pues no es conveniente incluir estos costos en espera o en reserva. Por último, tenemos aquí algunas consideraciones y recomendaciones para la determinación del costo horario. Primero, recordar que la hora es la unidad de tiempo utilizada en la industria de la construcción para medir la productividad de la maquinaria y el equipo. Una hora efectiva puede considerarse como el tiempo efectivo que se trabaja durante esos 60 minutos. Para determinar las horas efectivas laboradas se debe tomar en cuenta que el operador lleva a cabo revisiones de mantenimiento diarias con el objetivo de que la maquinaria o equipo se encuentre en buenas condiciones para ejecutar los trabajos. Dicho factor dependerá de las características y complejidad de la maquinaria o equipo, así como de las condiciones climáticas, el tipo de trabajos a ejecutar, los retrasos que puedan presentarse en el proceso constructivo, etc. Y al respecto, diversas publicaciones especializadas en maquinaria consideran que de cada hora de trabajo se pierden alrededor de 10 minutos, lo que da una eficiencia del 83% para horarios de trabajo diurnos. En el caso de horarios nocturnos se considera que de cada hora se pierden alrededor de 20 minutos, de manera que la eficiencia de trabajo es de aproximadamente el 66%. Nosotros recomendamos utilizar más o menos estos factores de eficiencia, redondearlos en la medida de lo posible al entero inferior o a la decena inferior. En el caso de trabajos diurnos consideramos adecuado y de forma muy similar a como lo considera también el catálogo de costos de la CEMIC elaborado por el Centro Nacional de Ingeniería de Costos, un factor de eficiencia del 80%. Para el caso de trabajos diurnos, para trabajos nocturnos del 65%, trabajo mixto 70-75%. Eso quiere decir que de las 8 horas, por ejemplo, únicamente consideraríamos horas efectivas el 80%. 8 por 0.8, únicamente consideraríamos horas efectivas
6.4 horas de la jornada. Y con esto estaríamos concluyendo la parte teórica, la parte que tiene que ver con la normatividad aplicable al cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción. Agradezco la atención prestada a esta clase, espero que sea de mucha utilidad. Si hay alguna duda, recuerden que siempre se pueden comunicar a nuestro correo o a nuestro número de teléfono. A veces andamos en el frente de obra o estamos en carretera, pero siempre les respondemos tarde o temprano. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión para aplicar lo que hoy hemos aprendido.